Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Hoy vamos a empezar con nuestra clase de Quechua 2. Sin embargo, quiero por favor hacer un recuerdo de todo lo que han avanzado en Quechua 1 y reforzar un poco más para que podamos entrar después de unas 2 unidades específicamente a Quechua 2. Entonces vayamos a explicar el inciso 1 que tenemos como subtítulo Generales de Ley. Generales de Ley. Ahí ustedes tienen que responder en quechua a todas estas preguntas. Por ejemplo, nombre, ocupación, domicilio, estado civil, dirección, etc. Todas estas preguntas están con flechas. Por ejemplo, vamos a ver una pregunta. May llaktayuj kanki. May llaktayuj kanki es su sinónimo de la pregunta maymanta kanki. Maymanta kanki. Entonces, ustedes deben responder con el lugar de origen. Pueden decir Potosimanta, Potosimanta Cani. Lo importante que en cada ciudad esté al final el sufijo manta que indica origen o procedencia. Benimanta, Tarijamanta, Santa Cruz Manta, Cani. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta concluir las preguntas. En el inciso 2 vamos a abordar sufijos. Por ejemplo, vemos el sufijo manta. Vemos también el sufijo pi. El sufijo manta significa origen, procedencia o del, etc. Y el sufijo pi significa en la, en el, etc. Entonces, lo que yo les pido, después de que hayan comprendido los sufijos y sus significados, vayan al inciso 3 a elaborar oraciones con cada uno de los sufijos. Por ejemplo, si tomamos el sufijo pi, podemos decir policía pi, abogado llancan. Aquí ya nos vamos a ir olvidando de los verbos dormir, comer, bailar, cantar. Por favor, esos verbos no son muy útiles ya para nosotros o para ustedes que van a ser abogados. Entonces ya tenemos que estar abordando o tomando términos jurídicos. Y así sucesivamente. El sufijo pi va en lugares, en sitios. Otra oración con el sufijo pi podría ser documento pi firmani. Entonces ustedes con cada uno hacen 3 oraciones. En el inciso 4 ya observamos las clases de oraciones. Las clases de oraciones. Acá ustedes ya van a recordar que han aprendido a hacer oraciones interrogativas, afirmativas y negativas. Continuando la explicación, aquí tenemos las oraciones interrogativas. Estas oraciones se caracterizan porque llevan principalmente el sufijo chu. Cuando una oración tiene el sufijo chu, se supone que es una pregunta.
siempre y cuando no tenga una palabra mana, obviamente. Una oración interrogativa, veamos cómo podemos escribir. Abogado kanki. Significa eres abogado. Pero si yo deseo preguntar, coloco en abogadochu kanki. Ya tenemos la pregunta. Ahora vamos a las oraciones negativas. En estas oraciones tienen que ustedes ver por conveniente que debe llevar mana por delante y en la palabra que ustedes nieguen el sufijo chu. Entonces, vamos a responder a esta oración interrogativa de manera negativa. Mana, abogado, chu, kani. En las oraciones afirmativas, tiene que tener la palabra ari por delante. Entonces, a nuestra pregunta en la oración de abogado chukanki respondemos con la palabra ari. Ari, abogado, kani. No deben olvidarse que las terminaciones, esta corresponde a segunda persona y esta terminación corresponde a primera persona. Entonces siempre deben tomar en cuenta todo eso. Ahora, en el inciso 5, estoy pidiéndoles que escriban 7 oraciones interrogativas. 7 oraciones interrogativas utilizando todos los pronombres personales. Por ejemplo, haremos una. Con la palabra pai podemos hacer, con el pronombre pai. Pai, documentosta. Apamunchu. Esta es una oración interrogativa y esta terminación corresponde a tercera persona, a pai. Entonces, la respuesta afirmativa, porque estoy pidiendo que me respondan en el inciso 6 y en el inciso 7. En el inciso 6 van a responder afirmativamente. En el inciso 6, afirmativamente. Ari apamun. Estamos manteniendo la terminación de pai. No cambie, porque en castellano decimos, él ha traído los documentos, sí ha traído. No varía ninguna terminación. Y en la negativa sería mana apamunchu. Como les dije anteriormente, en la negativa debe haber mana y debe haber chu. La terminación de tercera persona seguimos conservando. No podemos cambiar ni por la terminación ni por la terminación inki. Esto es de pai, Entonces, ahora vamos a pasar al inciso 8. En el inciso 8 estamos recordando los pronombres y adjetivos posesivos. Cuando digo pronombres posesivos, ustedes van a recordar que ñogajpata o ñogaipata es lo mismo, pero lo importante es que termine en pata. Y estas terminaciones pata significa de pertenencia, no de origen, de pertenencia. Entonces, el quechua es un idioma redundante, reiterativo, por tanto, se puede, y la gente habla de esta manera,
Noqaypata abogadoy, qhechwata parlan. Bien, entonces, traduciendo, para los que no entienden muy bien quechua, se traduce de esta manera. De mí, mi abogado habla quechua. Entonces, como verán, era suficiente decir a partir de aquí, hasta el final. Era suficiente eso. Sin embargo, hay gente, mucha gente habla así, reiterativamente. Entonces, lo que estoy pidiendo es que ustedes utilicen todos los pronombres posesivos, completan aquí, porque tienen en las hojitas que estoy enviando, campata, paipata, noganchejpata, etc. Y lo que tienen que cambiar aquí son los adjetivos posesivos. Esto es un adjetivo posesivo. Estas terminaciones. Aquí para la segunda tendría que ser abogadoiki. Para la tercera va a ser abogado y así sucesivamente. Ya completan ese ejercicio y pasamos al inciso 9. En el inciso 9 estoy pidiendo que respondan en quechua a las preguntas, porque ya estamos utilizando pronombres posesivos en preguntas. Por ejemplo, campata. Campata kai auto. Es una oración afirmativa positiva. Pero como quiero transformar la pregunta, campata kai auto, ya tengo mi pregunta y responderé de dos maneras si deseo. Ari ñoqaypata. Suficiente es eso. Y si es negativa mi respuesta, puedo decir ma, que está de manera abreviada, o mana ñoqaypatachu. Entonces, suficiente es para responder negativamente. Ahora, pasando al inciso 10, tenemos que aprender y recordar, mejor dicho, los adjetivos posesivos, que significan mi, tú, su, nuestro, vuestro y su de ellos, o su de ustedes. Se utiliza en sustantivos los adjetivos posesivos. Aquí hacemos con mama. Mamai, mamaiki, significa mi mamá, tu mamá, su mamá, nuestra mamá, su mamá de ustedes y su mamá de ellos. Pero aquí nosotros podemos usar con otros sustantivos, con golge, con guagua, con tata, con guasi, etc. Y lo que estamos pidiendo acá es que hagan oraciones con todos los adjetivos posesivos y con los 7 pronombres que están en el inciso 10. Una que vamos a hacer un ejemplo por esta. Abogadoi documentota ruan. Aquí estoy usando el verbo hacer. Estoy usando la N porque abogado es tercera persona y este verbo es el verbo hacer. Documento es castellano, pero en los objetos siempre se usa ta porque es objeto directo. Ya, documentota, papelesta, autota, golgueta, etc. Entonces, aquí harán con la segunda. Yo ya hice con la primera, harán con esta. Harán con esa, etc. Hasta concluir. Luego, pasamos al inciso, este es en el inciso 11. Pasamos al inciso 12. En el inciso 12 yo deseo, por favor, que recuerden, y si no lo han hecho, que aprendamos ahora a utilizar el verbo capui
y como sinónimo tiene tiapui. Su significado de ambos es tener o haber. Este es el único verbo en quechua que es irregular. Irregular. Eso significa que sus terminaciones van a ser diferentes a las de los verbos normales. Además, tiene la particularidad de conjugarse con los pronombres posesivos que hace un momento aprendimos. Nojajpata, ¿ya? Se debe conjugar con los pronombres posesivos. Nojajpata, documentoi, chincan. Este es el verbo extraviarse, perderse. Aquí hay un pequeño error. No tiene que ser chincan. Nogaypata documento y capúan. Porque esa es la idea, ¿no? Entonces, capúan es el verbo tengo. Esta es su raíz del verbo. Aquí tenemos. Pueden conjugar también con el verbo tiapui. Con cualquiera de los dos, su terminación va a ser esta. Aunque se parezca a un sufijo que ya aprendimos más antes, o es el sufijo wan que significa con, pero en este caso no significa con, significa o es la terminación del verbo tener en primera persona. Para la segunda persona será jampata, documentoiki. Seguimos usando adjetivos posesivos también. Kapu sunki. Como verán, las terminaciones son distintas. Es por eso que se dice que es un verbo irregular. Entonces, concluyen la conjugación con los 7 pronombres, porque aquí son 2, les faltaría 5. Ahora entramos al inciso 13. En el inciso 13 tenemos una serie de palabras, es un vocabulario que deben averiguar, por favor, el significado, traducir a quechua, ¿ya? Estoy pidiendo que traduzcan estas palabras a quechua. Por ejemplo, hay una palabra que dice mamá, y en quechua es mama. Otra palabra, esposa. Significa en quechua warmi. Warmi también significa mujer, pero también a la vez significa esposa. Así sucesivamente ustedes van traduciendo hasta concluir. En el inciso 14 estoy pidiendo que ustedes hagan una pequeña descripción de su familia de ustedes. Como ya pueden ustedes usar el verbo tener, los adjetivos posesivos, pueden decir ayuypi, pisi, kaiku. En lugar de pisi también podrían colocar ashka. Pisi significa poco, ashka significa muchos. Y empiezan a describir uno por uno a su familia. Por ejemplo, dicen mamai, Julia Sutin, coma, pai, Cochabamba Manta, Quechuata Parla. Ya dije algo de mi mamá. Entonces, yo pongo un punto y empiezo a hablar de mi papá. Tatai, así sucesivamente. Hablan de cada uno de los miembros de su familia, porque eso vamos a repasarlo de manera oral en una clase que vamos a indicar el horario y el día que les voy a comunicar. Entre tanto, ustedes deben realizar todos los incisos que les he explicado. Eso es todo lo que quería explicarles de esta unidad que hemos preparado, haciendo un pequeño resumen de Quechua 1, y si faltaría algo más, vamos a
hacer una nueva lección. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier dificultad que tengan, por favor, en la clase que nos veamos, que les voy a indicar el día y la hora, en el Zoom, nos vamos a ver y por favor ahí me dicen las consultas, las dudas que tengan para resolverlas con ustedes con más facilidad. Deben saber también que las pruebas son orales, entonces deben estar practicando, memorizando palabras, memorizando oraciones, elaborando preguntas, respondiendo afirmativamente, respondiendo negativamente, etcétera. Eso es todo por hoy. Ya espero que comprendan la explicación, creo que no está muy complicado. Un abrazo a todos.